tenemos la oportunidad de platicar con el director ejecutivo de Grupo Lister, el químico Sergio Salazar, a quien saludo con muchísimo agrado. Químico, ¿cómo está? Muy buen día. Paco, gracias, buenos días, gracias por recibirme en tu foro. Al contrario, gracias por estar con nosotros, Químico, y bueno, siempre tocando temas, por supuesto, interesantes para la ciudadanía. Hoy vamos a hablar sobre fibrosis quística. Así es, hoy vamos a hablar sobre fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad autosómica recesiva, es una enfermedad genética, pues, ¿verdad? Y básicamente, para que una paciente la manifieste, lo que tiene que tener es mutaciones en un gen que se llama CFTR, que es el gen de conductancia transmembranal de la fibrosis quística, ¿verdad? Químico, una pregunta antes. ¿Al utilizar el término genética es sinónimo de hereditaria? Es hereditaria, es una enfermedad hereditaria, ¿verdad? Y al decir que es recesivo, quiere decir que tenemos que haber heredado un gen mutado de nuestro papá y también de nuestra mamá, ¿verdad? Entonces, ahora sí que vamos a decir así que solo los doble mutantes, por decirlo de algún modo, ¿verdad? Sí. Son los que van a manifestar la enfermedad. Su papá y su mamá. Cuando de los dos provienen. Así es, si solo tienen un gen mutado, pero el otro es sano, ¿verdad? Con eso les basta para no manifestar ninguna sintomatología y tener un fenotipo normal. Es decir, pues no tener ninguna complicación con respecto a esto, ¿no? Bien. Entonces, te decía, este gen sirve para producir una proteína que va en la membrana de epitelios, en las mucosas, por ejemplo, es muy importante porque conduce iones cloruro, ¿sí? Y entonces, digamos que los introduce a la célula. Y cuando no se produce esta proteína, porque por las mutaciones que te decía, o se produce en cantidades muy pequeñas, su función no es la adecuada, etcétera, etcétera, todas estas cosas van a traer un cuadro clínico de fibrosis quística que es muy variable, es un espectro, ¿sí? Entonces tenemos desde personas que tienen manifestaciones muy graves, por decirlo así. Severas, ¿verdad? Hasta personas que tienen manifestaciones más en el espectro moderado, por decirlo de algún modo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los principales problemas que tienen estas personas? El problema más importante realmente es que tienden a acumular moco en las mucosas, un moco que es espeso, ¿verdad? Que es abundante y es espeso. Y entonces la complicación más importante que presentan es respiratoria, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que las vías respiratorias se llenan de moco, es muy dificultoso para ellos eliminar este moco, ¿verdad? Y entonces tienden a tener infecciones respiratorias recurrentes, ¿sí? por distintas bacterias, Staphylococcus aureus muchas veces en un inicio, Haemophilus influenza, prácticamente cualquier cosa pudiera generar una infección. Pseudomonas aeruginosa, y luego se complican en muchos casos con burkholdeриas, como Burkholderia cepacia, ¿no? Perdón por los nombres, así se llaman. Claro. Incluso en algunos casos, aspergilosis, por ejemplo, por Aspergillus fumigatus, que es realmente un hongo, ¿no? Y entonces, todas estas cosas llevan un deterioro muy importante del paciente, ¿sí? Ahora, la mayoría de las muertes de estos pacientes están relacionadas con vías respiratorias, pero no es lo único. Esta es una enfermedad multiorgánica. Entonces, y obviamente acorta la expectativa de vida. Uy, sí, sí la corta. Hoy día hay, afortunadamente ya, varias intervenciones que es posible darle a estos pacientes que mejoran sobremanera su calidad de vida, ¿verdad? Es decir, ahorita te iba a decir justo que hay pacientes que son pancreático insuficientes, la mayoría, alrededor del 80%, y otros que son pancreático suficientes, ¿verdad? Entonces, hay, por ejemplo, enzimas pancreáticas, una terapia con enzimas pancreáticas que se le puede dar a los pacientes pancreático insuficientes, por ejemplo, ¿sí? Químico, perdón que interrumpa, a lo mejor me adelanto, pero sí. ¿hay exámenes o pruebas que puedan ayudar a saber si hay una predisposición al desarrollo del padecimiento? Pues mira, Paco, sí. Brevemente te puedo decir que los casos lo ideal es detectarlos al nacimiento, y es una determinación al nacimiento. Y esto es porque las manifestaciones pueden darse muy pronto en la vida, por ejemplo, ¿verdad? Y luego no es de que esté guardada ahí y que llegas a la edad adulta. A la edad adulta y hasta entonces no. La gran mayoría de los casos las manifestaciones comienzan pronto en la vida, ¿verdad?
Y luego es un poco problemático si no se estudia rápido, porque puede haber la duda o la sospecha si es un niño que empieza a desarrollar con frecuencia enfermedades respiratorias. No se sabe si tiene una inmunodeficiencia o tiene fibrosis quística, por ejemplo, ¿sí? Porque lo único que se ve es que el niño empieza a tener enfermedades recurrentes respiratorias y ese tipo de cosas, ¿no? Y pudiera confundirse con la propia estadía de la edad, ¿no? Exacto. Nosotros en el tamiz metabólico neonatal que hacemos incluimos tanto inmunodeficiencias primarias como fibrosis quística, evidentemente entre muchas otras determinaciones. Tenemos más de 80 determinaciones, que hacemos en ahí el tamiz. Pudiera surgir. Así es. Entonces, no, casi seguro tiene que surgir ahí. Ahora, el diagnóstico no es tan directo porque el estudio que se hace en el tamiz es de tamiz propiamente. Hay que hacer estudios posteriores para confirmar y sobre todo es importante habitualmente conocer las mutaciones porque estas tienen una correlación con la severidad del cuadro, con el tipo de cuadro que el paciente puede presentar, etcétera. Incluso hoy día con la terapia, porque hoy existen tratamientos que se les llaman moduladores. Y entonces ya sabemos que de acuerdo al tipo de mutaciones es el tratamiento que se le puede dar en muchas como proyecciones. Pues digamos que eso lo que hace es que ayuda a que la severidad se vea disminuida, ¿verdad? Entonces, son de las cosas que se pueden hacer. Ahora, el laboratorio, te decía, tiene el tamiz, tiene los otros estudios que se pueden realizar y bueno, pues de ahí podemos ir hasta la misma secuenciación si fuera necesario, ¿no? Bien, ahora quiero entender que entonces la detección oportuna a través de un examen como el tamiz puede mejorar de manera notable la calidad de vida de una persona que tenga el padecimiento. Definitivamente, porque al tener un diagnóstico temprano, ya el médico sabe y empieza a dar, pues a tener sobre todo algunos cuidados. Algunos de estos tratamientos no se pueden dar inmediatamente al inicio de la vida, pero hay algunos que a partir de los 2 años es posible ya empezar a administrar al niño, ¿verdad? Claro. Niño, niña, por supuesto. Y bueno, ahora hay algunas otras cosas, como ellos batallan mucho para expulsar el moco, por ejemplo, existen unos chalecos que no existían hace 10 años o más, o 20 años al menos, que se colocan y que en la parte de atrás tienen un mecanismo que les golpea con cierta frecuencia y fuerza, porque tiene que ser más o menos fuerte, la espalda, y les ayuda a expulsar entonces el moco que se acumula. Esa práctica clínica, ¿no? En los niños de golpear con la mano corva sobre la espalda, ¿no? Bueno, pues esto lo hace el chaleco con el fin de expectorar. Y ayuda al paciente a expectorar y esto les ayuda también. Entonces, es decir, las intervenciones y las cosas que se pueden hacer son muy variadas, ¿verdad? Ayudan mucho. Desde te decía, el tratamiento con enzimas pancreáticas, si es que el paciente lo ocupa, los moduladores de la fibrosis quística, el chaleco que te decía ahorita, que es algo físico, y bueno, pacientes que se complican, algunos requieren, por ejemplo, el trasplante de pulmón. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es, existen muchas alternativas. Claro. Es muy importante detectarlo tempranamente. Esto lleva a la posibilidad de mejorar la calidad de vida de estos pacientes, ¿verdad? Bien. Químico, como siempre, con el gusto de platicar con usted de temas de suma importancia. El químico Sergio Salazar, director ejecutivo de Grupo Lister. Gracias por acompañarnos, químico. Gracias.